¿En qué momento está la liquidez global? ¿Está en aumento? ¿Está frenándose? ¿Están reduciendo liquidez? ¿Qué panorama tenemos actualmente? El Tesoro drenando liquidez. La Reserva Federal restrictiva. Empiezas a ver cracks en los mercados de dinero. En términos de liquidez, estamos en el equivalente de estar en una bañera con el agua hasta la mitad de tu estómago. Entonces tus piernas están calientes con el agua y el resto de tu cuerpo bastante frío. ¿Por qué se quiere que se rebajen los tipos? A un político le encanta que la economía crezca, que el consumo sea sólido y la probabilidad de ser reelegido sube. Mi tesis es que vivimos en una era muy distinta a la que vivíamos hace 20, 30 años, donde los fundamentales eran lo que dictaban cuánto debería ser el precio de una acción. Entonces, en esa era, los tipos eran muy importantes. Hoy en día ya no es así. Una de las armas financieras que ha encontrado Estados Unidos para colocar parte de su deuda se ha encontrado en las stablecoins. ¿Cómo ves esta jugada por parte de Estados Unidos? Te dice muchas veces en redes sociales, la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos y el Congreso no tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo no me creo tanto eso, la verdad. ¿Y las compras de oro masivas por parte del Estado del Banco Central chino? Buena pregunta esta. ¿Qué factores crees que van a ser los que marquen la pauta en el mercado de acciones en 2026? Yo creo que, firme a mi tesis. Menudo capitulazo se viene. Pero antes de continuar, quiero agradecer a Trade Republic por sponsorizar Limberstalks. Trade Republic nos permite ahorrar con la máxima remuneración que da el Banco Central Europeo sin comisiones ni gastos, con una cuenta domiciliada en un IBAN español. Y además te da acceso a los mejores ETFs y fondos de inversión del mercado, pudiendo crear planes de inversión sistemáticos y hacer ese DCA que tanto me gusta a mí, desde 5 o 10 euros al mes y sin comisiones de compra y venta de los propios ETFs. Te dejo aquí abajo toda la información sobre Trade Republic para que puedas ir y echar un vistazo a su oferta de productos disponible. Seguimos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Limberstalks. Tenemos el placer de tener aquí por segunda vez a Daniel Baeza. El primer episodio os encantó y hablamos de cómo está estructurado el sistema financiero, la creación de dinero, el funcionamiento de la renta fija, y hoy, a finales de 2025, le hemos traído para ver en qué momento estamos en el gran tablero financiero mundial. Hablar de la guerra económica mundial con las armas financieras que los estados tienen a su disposición, ver cómo está evolucionando la liquidez y qué está pasando en las bolsas y en el mercado de bonos. Dani, mil gracias por estar hoy aquí otra vez. Nada, un gusto estar de vuelta en tu canal, con tu audiencia. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. La verdad es que la insight que traes siempre es increíble, tu experiencia como trader en renta fija, esa perspectiva global que tienes, pero a la vez también no tienes problema en mojarte y bajar al barro y ver todos los conceptos para que todos podamos entenderlos. Yo creo que tu primer episodio fue uno de los que más gustaron en Investalks, así que yo creo que este tampoco va a defraudar. Quería empezar con una pregunta muy directa, ¿no? Al final llevamos meses hablando del tema de la liquidez, de cómo el mundo necesita esa liquidez incremental, esa refinanciación de la deuda y cómo esto marca el día a día en las economías, en las empresas y también, por supuesto, en la renta fija. Hoy en día, en la situación que tenemos, ¿no? Bajada de tipos de interés, la Reserva Federal que se pronunció que iba ya a acabar el quantitative tightening. ¿En qué momento está la liquidez global? ¿Está en aumento? ¿Está frenándose? ¿Están reduciendo liquidez? ¿Qué panorama tenemos actualmente? Pues la analogía que usé frecuentemente hace unos días es que en términos de liquidez estamos en el equivalente de estar en una bañera con el agua hasta la mitad de tu estómago. Entonces tus piernas están calientes con el agua y el resto de tu cuerpo bastante frío. Entonces, tal vez repasemos qué ha pasado con la liquidez en los últimos 12, 18 meses. Venimos de un tiempo donde la Reserva Federal y demás bancos centrales globales estaban en un ciclo restrictivo, ¿no? Con tipos altos, la Reserva Federal inclusive con QT, que es destrucción del dinero que crea la Reserva Federal, que justo lo hablamos en nuestra primera conversación. Además tenemos el Tesoro entrando en este circo político que se llama el techo de deuda. Entonces, ¿qué ha hecho antes de que llegara ese momento? Rellenar sus cuentas con liquidez, drenando la del sector privado y que estas reservas entren a su cuenta que se llama la TGA. Es una cuenta que el Tesoro tiene en la Reserva Federal. Así como, por ejemplo, tú y yo tenemos cuentas en un banco cualquiera, ¿no? Es lo mismo para el Tesoro y la Reserva Federal. Entonces, cuando el Tesoro ha drenado de liquidez el sistema, eso también es un viento en contra a la liquidez. Entonces, si empiezas a sumar
El Tesoro drenando liquidez. La Reserva Federal restrictiva, drenando liquidez vía QT y con tipos altos. Empiezas a ver cracks en los fisuras en los mercados de dinero, que son los mercados de corto plazo. Los mercados de dinero es donde se negocian los repos, por ejemplo. Y usualmente es el termómetro para saber cómo está evolucionando la liquidez, si hay fisuras o no, o si la liquidez es abundante. Y hemos estado viendo señales o luces amarillas en el tablero de liquidez, digamos. Y entonces no es casualidad que la Reserva Federal recientemente dijo a partir del 1 de diciembre termina el QT. No es casualidad que se espera que la Reserva Federal empiece a recortar tipos nuevamente. No es casualidad que el Tesoro, ahora que tiene $1 trillón en su TGA, cuando históricamente ha tenido entre 700 y 800 billones, empieza a soltar esa liquidez al mercado. Pero en mi opinión, esas acciones, aunque sí son favorables desde la perspectiva de liquidez, no es un boom de liquidez. Es diferente, ¿no? Es tratar de suavizar acciones restrictivas del pasado. Eso no es lo mismo a crear nueva liquidez. Entonces, que la Reserva Federal frene su QT no significa que empieza QE, ¿verdad? Mucha gente se equivoca en ese sentido. Que el Tesoro gaste parte del dinero que tiene en la TGA está bien desde la perspectiva de liquidez, pero hace unos meses la drenó del sector privado. Entonces es liquidez que drenó y luego la está volviendo a poner en circulación. ¿Es nueva liquidez? No es nueva liquidez, está reciclando liquidez. Entonces todo esto te digo para decirte que en temas de liquidez estamos, yo creo que estancados, moviéndose horizontal la liquidez, y entonces no es sorpresa ver que los mercados han reaccionado negativamente, ¿verdad? Mercados accionistas últimamente, estas últimas semanas, ido a la baja. El mercado cripto ni decir, ¿verdad? Cómo ha caído. Hemos visto señales de indicadores de liquidez de diferentes tipos mostrando señales amarillas. Entonces, yo creo que se resume en que la liquidez no está en sección de deterioro, pero tampoco está en una sección de abundancia, sino que simplemente está como nadado de perro, y entonces eso no impulsa los mercados. Y como te dije, no me sorprende cuando veo que los mercados están estancados o inclusive a la baja recientemente. Los que tienen los grifos del chorro de la liquidez, ¿qué señales miran para ver si se mantienen en esta línea, digamos, estándar en la que juegan un poquito con la liquidez que hay en el sistema, la mueven para un sitio, la mueven para otro, o aprietan el grifo y llenan más liquidez, o al revés, abren el tapón para que se vaya la liquidez? Creo que hay como hay muchísimas indicadores que podrías ver, pero creo que los más frecuentes son, primero, ver el diferencial entre la tasa SOFR y la tasa de la Reserva Federal, que se llama la Fed Fund. Entonces, no hablemos tecnicismos, expliquémoslo. La tasa SOFR es una tasa de corto plazo en la que bancos se prestan entre sí colateralizado. Entonces, yo te doy, Javi, dinero, pero a cambio de un colateral que es deuda del gobierno de Estados Unidos, a 15 días o a un mes plazo, y la tasa, el tipo que se cobre ahí, luego se pondera para ver a ese plazo en cuánto está el precio de la liquidez. Entonces, es un tipo que está colateralizado. Luego, la tasa de la Reserva Federal que recorta o sube se llama la Fed Fund, ¿no? Que hoy en día está en 4, si no me equivoco. Esa tasa es la que tiene muy poca liquidez, por cierto, es un mercado bastante bajo de liquidez versus el SOFR, y es un mercado que no tiene colateral de por medio. Entonces, yo te presto a ti y no me otorgas colateral de vuelta. Entonces, eso es lo que se llama limpio o no colateralizado. Entonces, el libro de texto te diría lo siguiente, Javi: si prestas sin colateral, el tipo debería ser mayor a que si prestas con colateral, ¿verdad? Porque hay más riesgo de que el deudor no te pague de vuelta. Entonces, la tasa Fed Fund debería siempre estar por encima de la tasa SOFR, porque la tasa SOFR es menos riesgosa porque es colateralizada. En el momento que eso cambia y la tasa SOFR se vuelve más alta que la tasa Fed Fund,
eso es una señal de una fisura en el mercado de dinero, que es el mercado de corto plazo. Es una fisura en los mercados repos. Es una señal de que la liquidez se está estancando o está escaseando. Y entonces, quien necesita pedir liquidez está dispuesto a pagar por encima de lo que se negocia en un mercado no colateralizado. Entonces, eso es una primera señal de que algo está sucediendo, ¿no? Luego puedes ir a ver temas como cuánto crédito están otorgando los bancos comerciales. Eso es una buena métrica para ver cuánto dinero está creando el sector privado. Puedes ir a ver también los spreads de crédito. Entonces, por ejemplo, la deuda de corporativos versus cuánto rinde la deuda de corporativos versus cuánto rinde el equivalente de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Si el diferencial entre esos dos es bastante bajo, lo que está mostrando es que no hay mucho riesgo de crédito en el mercado y hay estabilidad, por lo tanto. También es importante ver lo que haga el dólar. Para mí eso es importantísimo y la gente lo subestima. El índice, por ejemplo, de XY, que es el dólar versus una cesta de otras divisas. Cuando el dólar se está fortaleciendo, o sea que en el índice va hacia arriba, significa que todas las demás monedas del resto del mundo se están debilitando. Entonces, cuando las demás monedas del mundo se están debilitando, eso es un viento en contra de la liquidez. Porque cuando un país tiene una moneda devaluada, usualmente esos señales de inflación que puede venir, porque todo lo que importas se vuelve más caro, y es una señal de que el Banco Central, por lo tanto, va a tener que subir tipos en ese país. Y cuando sube tipos, los créditos de los bancos comerciales se vuelven más costosos. Y entonces es un círculo vicioso que lo que hace es enfriar las economías, todo porque su divisa se debilitó versus el dólar. Lo que hemos estado viendo este año es que más bien el dólar se ha debilitado, ha ido a la baja en ese índice. Eso es un viento a favor para el resto de monedas del globo y por lo tanto para la liquidez no dólar del resto del globo, ¿no? Entonces yo también miro bastante de cerca ese indicador para saber cómo está el resto del mundo posicionado versus lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y yo creo que lo último sería ver los rendimientos de la deuda de Estados Unidos, ¿verdad? Si se disparan, si el bono de 10 años se dispara a 5, 6, 7%, que no veo por qué deba suceder, eso es una señal también de problemas en el mercado, ¿no? Y hoy en día no lo estamos viendo. Pero todas estas son métricas que yo reviso para tratar de armar el puzzle, como le dicen aquí, de ver si la liquidez está escaseando, si la liquidez está superavitaria o si está simplemente moviéndose horizontalmente como está sucediendo hoy en día. Hablando de los Federal Effective Rates, de la Fed, que es la que fija para marcar el tipo de interés en el corto plazo de sus subastas de bonos, hay mucha presión ahora por parte del gobierno de Estados Unidos y Donald Trump de colocar el año que viene a alguien afín en la Reserva Federal, ¿no? Porque se renueva el mandato del chairman. La pregunta aquí es la siguiente, y es que, claro, ahora vemos que los tipos están al 4 y como veníamos de tipos ceros, la gente dice que están altísimos. Pero si tú miras el gráfico histórico, ha habido otros periodos donde han estado más o menos similar o más altos y la media histórica probablemente sea algo cercano a este punto, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar el año que viene si Donald Trump se sale con la suya y puede colocar a alguien más afín que baje tipos de interés? ¿Y para qué le interesaría a Estados Unidos bajar los tipos de interés a corto plazo si también sabemos que la financiación a largo plazo depende de la oferta y la demanda del mercado y el apetito por esos bonos a largo plazo? Sí, genial pregunta. Y para contestártela, primero te voy a contar una historia. La Reserva Federal y los bancos centrales tienen dos mecanismos en los que pueden mover la aguja de la economía financiera o de la economía real. Los dos instrumentos son, número uno, tipos, que era justo lo que me preguntabas. Entonces, la Reserva Federal puede decidir recortar o subir tipos y eso golpea la parte corta de la curva de rendimientos, ¿no? La parte corta de la curva es de un día a 2 años. Ese plazo está íntimamente ligado a lo que la Reserva Federal esté haciendo con su tasa líder, que es la Fed Fund, ¿no?
En la parte más larga de la curva actúan otras fuerzas que ahora vamos a hablar, que ya no son controladas por la Reserva Federal. Es más el sector privado y el Tesoro. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la primera arma que tiene un banco central son los tipos. Y ahí él puede subir o bajar. Los tipos mayoritariamente van a afectar o a beneficiar a la economía real. ¿Por qué? Pues piénsalo, es muy sencillo. La Reserva Federal recorta tipos. Eso en teoría debería recortar tipos en tarjetas de crédito, en préstamos de consumo, en préstamos de coches, etcétera. Las empresas podrían financiarse más barato en la parte corta de la curva porque toda esa sección cae, ¿no? Entonces, eso ayuda a la economía real, ayuda a que el ciudadano y los corporativos tengan más flujo de caja en sus finanzas personales para hacer frente a gastos o para consumir. Entonces, esa es la primera arma. La segunda es el balance. Entonces, el arma o el instrumento de los tipos mueve el precio del dinero en forma de dónde posicionan los tipos. El balance mueve la liquidez que va a haber en el sistema. Cuando el Banco Central o la Reserva Federal mueven a través de su balance la liquidez, a quienes benefician o perjudican es a la economía financiera. ¿Por qué? Porque la economía financiera, bancos, fondos, fondos de mercados monetarios, hedge funds, etcétera, dependen mucho de cuánta liquidez hay en el sistema para poder refinanciar sus posiciones apalancadas, ¿no? Recuerden que cuando un institucional, que es un inversor no físico, sino un fondo, un hedge fund, un banco, etcétera, cuando compran activos, siempre los compran apalancados. Nadie compra con el dinero que tiene en su billetera, porque eso financieramente no es rentable. Entonces, la clave ahí es poder refinanciar esos pasivos que generas cuando compras un activo. Entonces, cuando la Reserva Federal mueve su balance, mueve la aguja de la liquidez dentro de su ecosistema, que son reservas bancarias, que hay en el sistema, ¿no? Entonces, son las dos maneras que puede ayudar o perjudicar a diferentes actores. Entonces, para regresar a tu pregunta, luego de explicar esto, ¿por qué se quiere que se rebajen los tipos? Claro, hace sentido. Políticamente hablando, hace sentido que la gente tenga un respiro en cuanto a las deudas que tiene, que se les bajen los tipos, que puedan adquirir nuevas deudas a tipos más bajos. Eso hace muchísimo sentido para, en teoría, incentivar el consumo de la economía real. A un político le encanta que la economía crezca, que el consumo sea sólido, porque eso refleja buenas políticas, entre comillas, y la probabilidad de ser reelegido sube, ¿no? Entonces, es de esperar que el gobierno esté tratando de rebajar los tipos. Además, lo que han dicho es que la inflación está tendiendo a la baja ya, entonces no hay necesidad de mantener tipos tan restrictivos. Y entonces esa es la parte de los tipos. Pero si ves lo que está haciendo la Reserva Federal con su balance, está haciendo lo opuesto. Está beneficiando a la economía real con tipos más bajos o pensando bajar tipos, pero con su balance no está creciendo la liquidez. Está más bien al revés. Entonces está perjudicando al sistema financiero porque no está en modo creación de nueva liquidez. No, Daniel, pero la Reserva Federal va a frenar el QT. Sí, está bien, va a frenar el QT, pero entendamos qué significa frenar el QT. Cuando la Reserva Federal lo que dijo es, ya no voy a destruir más reservas. Lo que voy a empezar a hacer es que todos los hipotecarios, los MBS, los activos ligados a hipotecas que tengo en mi balance, que son de muy largo plazo, 15, 20 años plazo, la Reserva Federal quiere deshacerse de eso. Él dice, ¿por qué tengo estos activos en mi balance? Entonces, lo que está haciendo es, cuando venzan $10, por ejemplo, en un mes de esos productos, voy a tomar esos $10 y los voy a usar para comprar letras del tesoro de corto plazo. Entonces, ¿es eso creación de nuevo dinero? No, es reasignación de las fichas del casino de un jugador a otro.
pero no son nuevas fichas en el tablero. Entonces lo que está haciendo es dejando ir productos de larga duración y comprando productos de muy corta duración. Ah, ok, Daniel, pero eso es positivo para la liquidez. No necesariamente, porque yo te preguntaría, ese producto de larga duración hipotecario que venció y que tiene que ser renovado, refinanciado de alguna manera, ¿quién lo va a tener que comprar? El sector privado. Entonces, esos $10 que vencieron de hipotecas van a tener que ser tragados por el sector privado, $10. Entonces, ¿es eso beneficioso para la liquidez? No. Estás forzando al sector privado a absorber duración, se llama eso. ¿Es positivo para la liquidez que la Reserva Federal compre las letras? Eso sí ayuda, en la parte corta sí ayuda, porque tiene el Tesoro ahora un nuevo comprador dispuesto a comprarle estos productos de corto plazo y emitir letras para el Tesoro, que si quieres lo podemos hablar luego, es lo más cercano a emitir dinero, porque las letras casi son igual a dinero por su corta duración que tienen. Entonces sí, ahí beneficiaría la parte corta de la curva, pero está perjudicando a la duración larga, donde el sector privado está forzado a absorber esas emisiones. ¿Está quizá la Reserva Federal jugando un poco en el equilibrio entre, claro, yo tengo un gobierno que sigue con déficit del 5 o 6%, entonces me pide que yo no sea restrictivo, pero es que como tú estás siendo tan laxo con los déficits fiscales, yo tengo que poner un poquito el freno para que esto no se vaya de mano, quizá? Sí, y por eso es que se dice que estamos viviendo en una era de dominancia fiscal, ¿verdad? ¿Qué significó esto? Durante la época del QT, que la Reserva Federal tenía su máquina de destrucción de dinero encendida, el Tesoro dijo, ok, la Reserva Federal está destruyendo dinero. Vale, Reserva Federal, mira cómo hago lo opuesto a lo que estás haciendo. ¿Y qué hizo? Empezar a emitir deuda en la parte corta de la curva. Cuando el Tesoro emite deuda en la parte corta de la curva, explicamos cuál es el proceso ahí. Cuando se emiten letras de corto plazo, hay compradores muy naturales que siempre las van a comprar. Empecemos diciendo, el Tesoro nunca va a tener problema en emitir letras. Nunca. Siempre van a haber compradores. Siempre, 100% de las veces. Entonces, desmitifiquemos esa idea errónea de que en algún momento ya no van a haber compradores. ¿Quiénes compran letras y por qué? Hogares compran letras. ¿Por qué, Daniel? Piénsalo así, tienes $100 en tu cuenta bancaria y el gobierno te dice, mira, Javi, esos $100 en tu cuenta bancaria que no está generando nada, ¿por qué no lo compras en una letra de 10 días y yo te pago un 3 y pico? Entonces el ciudadano dice, una letra de 10 días y es básicamente el depósito que yo tenía también. Es lo mismo para mí. Y la compran. Entonces, las letras tienden a ser muy similares en sus funcionalidades a un depósito bancario. ¿Quién compra letras también? Bancos comerciales. ¿Por qué? Porque cuando tú, Javi, le pones $100 a un banco comercial, el banco comercial ahora tiene un pasivo de $100 que tiene que calzar con un activo que se asemeje a ese pasivo tuyo. Ese pasivo tuyo tú lo podrías sacar en cualquier momento. Entonces el banco lo considera que tiene alas, que puede salir en cualquier momento. Entonces tienen que comprar un activo que también les venza pronto por si ese pasivo sale. ¿Cuál es el mejor activo que pueden comprar que vence pronto y que no tiene riesgo? Letras del Tesoro. Entonces los bancos comerciales compran eso fabulosamente porque les calza sus pasivos perfectamente, ¿no? Además, las empresas también compran letras. Entonces, son instrumentos que se parecen mucho a dinero y por lo tanto atraen cierto tipo de comprador. Cuando el gobierno empezó a emitir estas letras, lo que está diciéndole al mercado es, no tomes riesgo de duración, compra mi deuda que no tiene riesgo de precio o muy bajo, porque vence muy pronto, y yo te lo voy a estar renovando. Eso es lo mismo, funcionalmente hablando, que casi que dar dinero a la gente. Es casi lo mismo. Entonces, mientras la Reserva Federal estaba en una cruzada moral de destruir dinero, el Tesoro por el otro lado le dijo, sí, siéntate aquí un momento, espera, y yo voy a hacer lo opuesto. Y empezó a tener esta emisión activa en la parte corta de la curva que totalmente neutralizó lo que la Reserva Federal estaba intentando hacer.
Y eso fue criticado ampliamente por Trump y su equipo, porque lo inició Yellen, pero luego cuando entró su equipo se dio cuenta que una cosa es criticarlo y otra cosa es no hacerlo. Entonces continuaron con esas emisiones y es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces eso es viento a favor para la liquidez, esa emisión del gobierno en la parte corta. Es más fácil emitir en la parte corta. ¿Es más responsable? Ahí eso es un buen debate. No lo sé. Que toda tu deuda, digamos, yo sé que no es toda, pero asumamos que toda tu deuda está en la parte corta de la curva teniendo que ser refinanciada cada 15 días. No me parece tan bien desde la perspectiva de un tesorero, ¿no? Es estresante pensar que tienes que estar constantemente refinanciando tu deuda, es difícil. Hey, si algo te debe quedar claro después de escuchar a Daniel Baeza es que la liquidez en el sistema va a seguir estando ahí, la moneda se va a seguir devaluando y todos aquellos que solamente seáis ahorradores y no inversores vais a empobreceros a un ritmo nunca visto antes. Por eso es imprescindible que aprendas a planificarte financieramente y crear tu cartera de inversión. Y eso es a lo que yo te ayudo personalmente en Método Liinvest para que puedas aprender a crear tu cartera de inversión con los mejores activos del mercado. Hablamos de renta variable, de oro, de renta fija y de Bitcoin y también de inmuebles. Te vamos a enseñar las distintas modalidades de inversión y con llamadas individuales y soporte personalizado continuo vamos a ayudarte a que puedas planificarte financieramente y dar el paso de ahorrador a inversor con seguridad. Te dejo abajo la info. Muchas gracias. Dani, yo quiero preguntarte por cómo tú ves ahora el tablero geopolítico y si estamos en una especie de guerra mundial financiera entre Estados Unidos y China, ¿no? Parece que hay una competición total por lo militar, por lo tecnológico y por lo financiero. Y al final parece claro, ¿no?, que Estados Unidos es el gran hub mundial de las finanzas, de las startups y del desarrollo tecnológico. Y a mí me parece que estoy empezando a ver cómo quizá este escenario de dominancia fiscal, de déficits disparados, pueden tener que ver, tengo la teoría, con que la economía de Estados Unidos siga fuerte, private equity o venture capital sigan invirtiendo fuerte en desarrollo de tecnología para intentar dominar en esta nueva era tecnológica que se viene, que te puede permitir pues, mantener tu posición geopolítica. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú? Si ves indicios de este enfrentamiento financiero mundial y qué está ocurriendo entre estos dos estados que están compitiendo por las tierras raras, por volver a traer a su país, ¿no?, el desarrollo de ciertos tipos de productos que ellos consideran estratégicos, y si realmente estamos de lleno ya en esa guerra financiera mundial que no se libra con armas y matando a gente, sino intentando dominar pues, todas tus esferas de influencia. Sí, entonces dividamos esas áreas porque me parece un tema muy interesante. Lo que yo he logrado entender al día de hoy es que vivimos en un mundo totalmente interconectado. Entonces, la idea de decir, Estados Unidos decir, por ejemplo, ya no voy a depender de China, voy a competirle directamente y le voy a poner aranceles del 500% a todo, es fantasiosa. ¿Por qué? Porque luego te das cuenta que los aviones que tienen de última tecnología americanos y los equipos de seguridad que tienen y el montón de equipos relacionados con proteger su país se producen con materiales raros, como dijiste, que vienen de China. Entonces es como, ok, déjame entender, estás declarándole guerra a China, pero para poder usar tus instrumentos de guerra necesitas a China. Ok, ¿cómo funciona eso? Y ese es el ejemplo de Estados Unidos, pero todos los países vivimos en un mundo interconectado desde la perspectiva de logística y comercio. Entonces es muy difícil tratar de regresar a una época donde los países se autoabasten a ellos mismos, ¿no? Que es lo que los políticos hoy en día están tratando de hacer con el nearshoring, se llama eso. Pero bueno, habiendo explicado eso, sí es cierto que Estados Unidos y China están compitiendo tecnológicamente, especialmente por el tema de inteligencia artificial, por el tema de quantum computing, por el tema, todos estos grandes temas tecnológicos, alguien tiene que estar a la vanguardia y Estados Unidos y China están luchando por ser los que dominen el pastel, ¿no? Entonces no es sorpresivo ver que se ponen restricciones políticas a empresas tecnológicas de China a hacer negocio en Estados Unidos y viceversa, ¿verdad? No es de sorprenderse. Luego, con respecto financieramente hablando, sí, yo creo honestamente, para empezar,
déjame decir que creo que China no está buscando reemplazar a Estados Unidos en su moneda reserva. No creo que eso sea un objetivo que tiene China. Para tener ese objetivo, si China quisiera ser la moneda global reserva, forzosamente tiene que tener un déficit estructural. Tenés que siempre estar dispuesto a endeudarte para poder suministrar tu moneda al mundo, que es lo que Estados Unidos hace. ¿Qué deuda más alta la de Estados Unidos? Sí, es que no entiendes entonces cómo funciona la maquinaria. Se necesita esa deuda. Entonces, China no quiere eso. Yo creo que ningún otro país quiere eso. Entonces, empecemos diciendo, creo que China no, ese no es uno de sus objetivos. Lo que sí quiere es empezar a quitar el rol o el peso del dólar en el comercio global. Y donde está empezando es con sus aliados más cercanos, geográficamente hablando. Entonces, negociar con Rusia, negociar con países africanos, negociar en Asia, en su moneda. Eso sí lo está haciendo. Lo que sucede ahí es que quien está al otro lado del negocio tiene que poder estar en capacidad de aceptar el yuan, ¿verdad? Y luego el que recibe el yuan tiene que preguntarse, ¿y ahora qué hago con esta moneda? ¿Verdad? ¿En dónde la invierto? ¿Hay un mercado líquido? ¿Hay un mercado donde yo pueda sacar el dinero cuando quiera sin control de capital o no? Y eso es lo que hace que sea difícil que yuan completamente sustituya el dólar porque no chequea ninguna de esas cajitas. ¿Qué desventajas tiene el yuan frente al dólar? ¿Por qué no confían los mercados en el yuan? Bueno, porque al final de cuentas, el éxito de una moneda depende de cuán profundo es su mercado financiero, por ejemplo. Eso es uno de los ingredientes, te voy a decir varios. Entonces, cuando hay un mercado de deuda, un mercado de acciones, un mercado de derivados, un mercado de apalancamiento altamente profundo, donde un inversor nunca se va a preocupar de que mañana no haya demanda o oferta de esa moneda. Entonces es más fácil recibir esa moneda en comercio porque sabes que la puedes invertir a corto plazo, luego convertirla a otra moneda. Siempre va a haber liquidez. Cuando las monedas dejan de tener esa liquidez o sus mercados no son tan, tan anchos, lo que sucede es que es más difícil entrar y salir de posiciones. Cuando eso sucede, usualmente si te salís de una posición es a costa de un precio más bajo y perdiste. Entonces ahí, porque de nuevo, el mercado no es tan líquido para poder entrar y salir sin mover la aguja. Entonces China tiene eso. China no tiene el mercado que tiene Estados Unidos financieramente hablando. Entonces es difícil tratar de hacer la tesis de que el yuan va a reemplazar el dólar y que el mundo entero va a recibir la moneda local de China cuando no ofreces estos beneficios que hay que tener. Además, China tiene un control democrático nulo, ¿verdad? Entonces, la institucionalidad de sus entidades locales no son igualmente amigables que las que tiene Estados Unidos desde una perspectiva legal. No es amigable para un inversor, mientras que Estados Unidos, la institucionalidad que tiene es muy a favor de inversores, ¿verdad? En China se aplican controles de capitales cada cierto tiempo. Entonces, imagínate estar con un montón de tu dinero de tu empresa en la moneda y de repente te dicen, no puedes sacar el dinero hasta unos días porque estamos en un proceso y se fabrican algo. Y dices, ¿pero cómo? ¿Y qué hago ahora? Entonces, todas esas cosas hacen que la idea de que el yuan reemplace el dólar sea fantasiosa. ¿Y las compras de oro masivas por parte del Estado del Banco Central chino? ¿Qué objetivo crees que tienen? No tanto competir como reserva divisa base mundial, sino fortalecer su situación geopolítica a nivel local. Buena pregunta esta. Usualmente si haces esa pregunta en X o en Twitter o en redes sociales te van a decir, claro, China está tratando de desdolarizarse. Y bueno, está bien, la idea suena apetecible, pero empiezas a raspar la superficie y te das cuenta que es una tesis de Twitter, ¿verdad? Entonces, cuando te adentras, te das cuenta de lo siguiente. China tiene un problema de deuda brutal, como lo tienen todos los demás países, ¿verdad? China tiene un problema de deuda más grande que el de Estados Unidos. No, Daniel, eso no es cierto. Mira la deuda PIB del gobierno de China. Es menor que la deuda PIB del gobierno de Estados Unidos. Sí, está bien. Ahora súmale la deuda de las instituciones financieras chinas
que tienen en sus balances, porque eso es el gobierno, suma eso y ven y cuéntame de nuevo la historia de que tiene menos deuda que Estados Unidos. Entonces, al tener tanta deuda en su moneda local, lo que los gobiernos usualmente hacen es tratar de licuarla. ¿Cómo se licúa una deuda en moneda local de tu país? Hay varias opciones, pero una de ellas, la de por excelencia, es a través de inflación. Es nefasto esto que te voy a decir, pero si la inflación de tu país, digamos que sea un 5%, y los tipos los fijas en 4%, o sea, control de curva de rendimientos, ese 1% de la inflación más alta que los tipos, lo que generan para los ahorrantes, consume la deuda, la baja. Es una manera de reducir tu deuda a través de licuarla vía inflación. Es nefasto, pero genera ese efecto. Otra manera es devaluar tu moneda con respecto a otra moneda, porque acuérdate que las divisas siempre se cotizan en pares. Devaluar tu moneda para generar mayores exportaciones, tener mayores ingresos y poder, en teoría, repagar un porcentaje de tu deuda. Eso es también gris, porque devaluar tu moneda es una política en donde te voy a ganar en la carrera, porque en vez de hacer los 10 kilómetros, que es la distancia de la carrera, me voy a meter por este trillo y voy a hacer 8.5. Y luego llego a la meta y digo, te gané, Javi. No se siente tan bien, ¿verdad? E igual Ganar no quieren así. volver a competir contigo y prestarte dinero. Exactamente. Entonces, ¿puede China devaluar su moneda frente al dólar? No, porque es una de las cosas que el gobierno americano ha dicho, no vamos a dejar que nos intenten ganar de esa manera. Eso no es justo, es lo que ha dicho Estados Unidos. Entonces, para no activar esa bomba política, dijeron, bueno, no la devaluemos ahí. ¿Cómo la podemos devaluar? Y viene el oro. Y dice China, ¿y si licúo mi deuda a través de devaluar mi moneda, no versus el dólar, sino versus el oro? ¿Generará el mismo efecto? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué pasa? China ha comprado toneladas de oro en su moneda local. No, Daniel, China no puede comprar oro en su moneda local. Sí puede. Anda a revisarlo en ChatGPT, preguntarle o en Google y luego venía a decirme que no puede. Entonces, ha comprado muchísimo oro en su moneda local, ha generado un inventario enorme de oro. ¿Y qué es lo que sucede? Que el precio del oro denominado en tu moneda local sube. Y si la velocidad con la que tienes una devaluación de tu moneda versus el oro, si esa velocidad de esa devaluación es mayor a la velocidad con la que se devalúa tu moneda versus el dólar, entonces estás licuando tu deuda local. Es un fenómeno que también es difícil de entender al inicio, requiere mucha lectura, pero en resumen, China ha decidido batallar con su deuda local o tratar de mitigarla o reducirla, devaluando su moneda contra activos reales, y el activo real que escogió fue el oro. Entonces, además de eso, genera un inventario de oro enorme que también ha dicho, mi moneda en cierta parte está respaldada por oro. ¿Por qué dice eso? Por lo que hablamos anteriormente, un montón de países no quieren aceptar su moneda en el comercio. Pero si de repente China te dice, una parte la tengo respaldada por oro, ahí empiezas a decir, bueno, no está tan mal. Entonces también es un argumento a favor de tratar de incentivar su comercio en su moneda local. Y en la desdolarización, si se da, fabulosa, es bienvenida por parte de China, pero no es el objetivo principal que tiene con la compra de oro. En 1970 los balances de oro en los bancos centrales, o al menos en la Reserva Federal, estaban cerca del 60-70%. Bajó hasta el 2008, que se situó en un 5-6%, y hoy en día han subido ya hasta el 20% de media en distintos estados. ¿Crees que esta tendencia puede acelerarse con el tiempo y con ejemplos como el de China? Importa mucho el tipo de banco central que compra oro. Se asume siempre que se habla de la compra de bancos centrales de oro, se asume en redes sociales que todos los bancos centrales compran oro. No es así. Si vos vas a ver la información, te das cuenta que los que están comprando oro son los bancos centrales de mercados emergentes. Los bancos centrales de economías desarrolladas no están comprando oro.
Ellos continúan con el patrón dólar, comprando deuda americana. ¿Por qué los mercados emergentes, bancos centrales de ahí están comprando oro? Bueno, primero por lo que hizo Estados Unidos y Europa con Rusia, ¿verdad? Donde les confiscaron deuda en dólares. Entonces eso demostró al mundo que no es tan fiable. Si estás en el lado negativo de Estados Unidos, puede haber repercusión. Eso es uno. Y lo segundo es que hay tanta expectativa de inflación monetaria en el futuro. ¿Qué es inflación monetaria? Que los bancos centrales y gobiernos tengan que crear nuevas unidades de dinero, que la manera de tratar de mitigar eso es a través de compra de oro. El oro es una fabulosa cobertura para la inflación monetaria. Entonces los bancos centrales han comprado ante la incertidumbre oro, pero son los de mercados emergentes. Entonces, ¿significa eso que hay desdolarización? Al margen, diría yo, al margen, pero no hay una desdolarización brutal. Lo que están haciendo es diversificando sus activos. Si hubiese una desdolarización, sería cuando los bancos centrales de mercados emergentes le digan a los países desarrollados, el comercio que hay entre nuestros países, necesito que me recibas oro como medio de pago. Si un país de mercado desarrollado dice, de acuerdo, ahí sí puede haber una desdolarización. Pero ¿cuál es el incentivo de un país desarrollado de decirle no al dólar y decirle sí al oro? No hay. Entonces lo veo muy difícil que los mercados emergentes digan, bien, descartemos a los países desarrollados, negociemos solo entre nosotros. Tío, ¿has visto qué porcentaje de compra de tus exportaciones van a estos países desarrollados? Ah, sí, altísima. Ahora cuéntame de nuevo la historia de que no los necesitas. ¿Verdad? Entonces, hay una desdolarización al margen, como te dije, entre países emergentes. Ahí sí podría haber una combinación de hacer comercio liquidado en oro o liquidado en divisas garantizadas por oro. Sí, sí lo veo. Pero una completa desdolarización como resultado de eso, no. Una de las armas financieras que ha encontrado Estados Unidos para colocar parte de su deuda se ha encontrado en las stablecoins. Para emitir, por ejemplo, un Tether necesitas comprar deuda americana que respalde ese Tether para poder mantener la paridad. ¿Cómo ves esta jugada por parte de Estados Unidos? Porque fue de los primeros en regular positivamente esto y parece que se está beneficiando, ¿no? Sí, lo veo como una movida de ajedrez fabulosa, ¿verdad? Se dice muchas veces en redes sociales, la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos y el Congreso no tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo no me creo tanto eso, la verdad. Entonces, haber aceptado a través de la nueva regulación, Genius, el uso de stablecoins respaldada por deuda de Estados Unidos o por reservas de la Reserva Federal, me parece fabuloso, porque fuerza o refuerza más bien el hecho de que la deuda de Estados Unidos es necesaria para el comercio, ¿verdad? No solo es necesaria para el mercado financiero, también para el comercio, porque ahora cuando compras un stablecoin para poderte comprar algo con ese medio de pago, ese stablecoin atrás tiene deuda de Estados Unidos. Entonces, aunque lo sepas o no, tiene deuda atrás. Entonces, eso hace que haya un comprador nuevo para la deuda americana. Es 1 a 1. Cuando se emite $1 de stablecoin, significa que es $1 nuevo de demanda por deuda de Estados Unidos. Tal vez no sea 1 a 1. Y la razón es muy sencilla, Javi. La deuda se puede comprar o en el mercado primario o en el mercado secundario, ¿verdad? En el mercado primario es cuando se emite la deuda fresca, nueva, producto nuevo, coche nuevo salido de fábrica. Y ahí, si alguien lo compra ahí, sí es una demanda directa de la deuda. Si lo compran en el mercado secundario, es un mercado donde ya se emitió la deuda, alguien la compró y ahora se está negociando en el mercado secundario. Entonces, el Tether la empresa del stablecoin podría decidir comprar deuda en el mercado secundario, que es deuda que ya fue emitida en el pasado. Entonces, ahí no es 1 a 1 la demanda por deuda nueva y fresca del gobierno. Pasa de manos. Porque pasa de manos. Pero sí, es bastante cercano al 1 a 1. Y le dota de liquidez al Y sistema. dota de liquidez al sistema.
quien tiene esa deuda y la vende, que usualmente son dealers muy grandes, son institucionales muy grandes, en el mercado secundario, cuando logran vender deuda, ya tienen capacidad en su balance para ir al mercado primario y comprar. Entonces sí, por eso te digo que es casi que 1 a 1, que hay un nuevo comprador de deuda y se ha vuelto uno de los que más tenencias tiene en muy poco tiempo. Entonces me parece fabuloso porque además cementa la idea de que los stablecoins denominados en dólares son los que van a liderar, ¿verdad? Ya está sucediendo. En Europa todavía están pensando en qué pensar para pensar en tener los stablecoins de euros, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde China también creo que tiene un incentivo grande de agilizar el concepto de stablecoins denominados en su moneda o de una moneda digital, un yuan digital, que también se puede utilizar en las esferas del blockchain on-chain, básicamente, que pueda ser negociado en ese mundo nuevo. Y para que no tengan tanto que confiar en el gobierno, sino que haya una especie de red que garantice esas transacciones, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que en China, pues ahí vas a tener que... China nunca va a ceder su control o su monopolio del gobierno, ¿verdad? Entonces, la versión de stablecoins que saque o tal, siempre va a estar 100% controlada por el gobierno. Y con el caso argentino de hace unos meses, la línea de swap que abrió Bessent a Milei, hemos visto cómo las divisas también pueden salvar gobiernos y hacer que un país esté más cerca de tu esfera de influencia, ¿no? En este caso Occidente, de los intereses de Estados Unidos. ¿Podrías explicarnos un poco qué ocurrió para que la gente entienda el poder del dólar y del imperio americano todavía hoy en día? Sí, sí, eso fue increíble, esa noticia cuando yo la estuve siguiendo. La historia va así, y mis amigos argentinos, si me equivoco aquí, me disculpan, pero se habían hecho unas elecciones no muy importantes en Argentina, creo que eran municipales, no me crean Eran de una 100% provincia esto, eran de concreta, sí. una provincia, Mm. exacto. Y al parecer salió un resultado muy desfavorable para Milei y su equipo, en el sentido de que dio miedo al mercado de que el país volviera a dirigirse hacia tendencias fallidas de años anteriores de otros tipos de gobiernos. Entonces el mercado entró en pánico, ¿verdad? Porque en Argentina ha habido tantas instancias de impagos o de incertidumbre política que ante la menor muestra de que algo pueda estar sucediendo, el mercado se asusta mucho. Entonces, venían luego unas elecciones más importantes que fueron las que se dieron hace unas semanas y todos los ojos estaban puestos a ver qué tan favorable le iba a salir los resultados a Milei y su equipo para que haya continuación de las políticas que está tratando de implementar en Argentina, que son muy pro mercado y que son muy distintas a las que se venían utilizando en el pasado. Entonces, con toda esta incertidumbre, los mercados no tenía buena pinta para ellos. Y como bien dijiste, Milei y su equipo es bastante allegado al equipo de Estados Unidos. Y entonces había un incentivo por tratar de ayudar ahí y evitar que cayera de nuevo en manos de gobiernos anteriores que no han llevado a Argentina a nada. El Tesoro de Estados Unidos anunció que iba a hacer un swap, una línea swap, iba a abrir la línea swap a Argentina, donde le iba a decir a Argentina, Banco Central de Argentina, toma dólares, dame pesos argentinos a cambio. Es como un repo realmente, donde te doy dólares y tú me das tu moneda local y esos dólares los puedes utilizar para darle tranquilidad al mercado cambiario, para que no se te devalúe tu moneda, y lo puedes utilizar para rellenar tus arcas de reservas del Banco Central, que es uno de los puntos débiles que tiene Argentina en este momento. Entonces, esa facilidad de liquidez que dio calmó todo el nervio en los mercados en Argentina, de inversores extranjeros y de inversores locales. Es increíble el efecto que tuvo, a tal nivel que las elecciones recientes que se dieron fueron totalmente y brutalmente a favor de Milei, ¿verdad? Entonces, hubieran salido esos resultados si el gobierno de Estados Unidos no hubiese extendido esa línea. Nunca lo sabremos. Pero yo creo que no hubieran sido tan positivos como salieron los resultados de la elección, ¿no? Entonces, toda esta historia para contarte que el dólar sigue siendo rey, ¿verdad? Y Estados Unidos sigue moviendo la aguja del poder en el globo.
¿Y qué está ocurriendo en Japón, ¿no? Porque hemos visto que están repuntando los intereses del pago de la deuda que emiten el Banco de Japón. Y durante muchos años Japón fue como una fuente de dinero gratis prácticamente, ¿no? Porque no tenían rendimientos positivos y si te endeudabas en yenes a tipo fijo y luego pues lo cambiabas por otras divisas, quizá le podías sacar más rendimiento. Y quizá eso explica en parte a lo mejor la demanda tan fuerte que ha habido de deuda en Japón, ¿no? Pero ¿esto está cambiando? ¿Qué circunstancias puede tener no solo para Japón, sino para el resto del mundo como una fuente muy grande que provea de liquidez? ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, sí, en el momento que abro mi Twitter y leo las primeras comentarios de la gente, lo que veo es que la gente cree que está explotando Japón, ¿verdad? Es increíble como el ser humano es atraído al fatalismo, ¿verdad? A mí me parece fabuloso ese fenómeno, tratar de entenderlo. Y no es así. No es así. Japón no está explotando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Varias cosas. Como bien dijiste, Javi, Japón ha sido un exportador de dólares brutal al mundo a través de el yen carry trade. ¿Qué es el yen carry trade? Es facilísimo. Es endeudarte en yenes que tiene un costo de deuda muy bajo, digamos que sea el 1%, comprar yenes, luego vender esos yenes, comprar dólares e invertirlos en, no sé, en un bono de Estados Unidos que rinde 5%. Entonces tu deuda cuesta un 1%, tu activo te genera un 5%, voilà, 4% de ganancia. Eso es un carry trade y se puede hacer en cualquier divisa, pero por excelencia ha sido en Japón, porque los tipos siempre han estado muy cercanos a cero, como bien dijiste. Entonces es fabuloso para endeudarse. No es genial para invertir. Entonces, esa transacción se ha hecho durante los años, de los años, de los años, de los años. Javi, esto no es algo nuevo, el carry trade hoy en día. Desde los 70s viene esto, ¿no? Y siempre han habido estas historias de terror de que este carry trade se está desapalancando y que va a destruir a todos los mercados financieros. Siempre. Y siempre han habido inversores que le han apostado de que Japón iba a explotar. Siempre. Esto es una historia muy común en los mercados financieros, Javi. A tal punto se ha hecho esa apuesta de que Japón iba a explotar y el yen carry trade se iba a revertir, que hay un concepto de los inversionistas que tomaron posiciones cortas en Japón esperando que detonara la bomba. Se les denomina a esos inversores que están en un cementerio del yen carry trade. Entonces, es el cementerio de viudas, se le denomina, porque hay tantos inversores en ese sitio que sus viudas quedaron sin sus esposos. Entonces, eso es una analogía para que veas que esto no es nada nuevo. ¿Por qué no está sucediendo eso? Varias cosas. ¿Está Japón en problema? No, no está en problema. ¿Los tipos están subiendo? Sí. La razón por la que están subiendo los tipos de largo plazo es porque, en mi opinión, Japón no está siendo tan restrictivo como debería ser, viendo que su inflación está subiendo. Entonces, no están reaccionando tan fuertemente ante eso y el mercado corrige. Si el Banco Central no corrige sus tipos, el mercado privado lo va a hacer por ellos. Y entonces está haciendo que la curva se empine la parte larga porque los tipos están subiendo. Yo creo que eso es señal del mercado diciendo, Banco Central, tienes que ser más restrictivo con respecto a tu inflación. Ahora, ¿significa eso que entonces ya no hay compradores de deuda de Japón? No, no significa eso. Lo que significa es que por primera vez en muchísimas décadas ahora hay rendimiento para los inversores japoneses, ¿no? Para los ahorrantes japoneses. Pero si hubiese una reversión o un desapalancamiento del yen carry trade, la combinación de la divisa dólar-yen tiene que ir hacia abajo. Esto es un poco técnico, pero te lo resumo de la siguiente manera. Uno de los vientos en contra del yen carry trade es que el yen se fortalezca. Cuando el yen se fortalece, la estrategia de endeudarte en yenes, comprar dólares y tal, se te viene abajo. ¿Okay? Va en contra de la rentabilidad. Y lo que estamos viendo hoy en día es lo opuesto. El par dólar-yen más bien va hacia arriba. Eso significa que el yen se está devaluando frente al dólar.
Eso no es uno de los ingredientes que se necesita para que el carry trade se desapalanque. Es lo opuesto. Entonces, viendo eso, a mí me gustaría que entonces me expliquen cómo se está desapalancando allí en carry trade si los ingredientes para cocinar esa paella no están en sitio. Entonces, yo lo que creo es simplemente eso, que es el mercado corrigiendo por temas de inflación, además de que los fondos de pensión japoneses, ha habido una nueva regulación donde los está forzando a valorar activos de largo plazo a mercado. Antes no lo tenían que hacer. Entonces, eso hace que los fondos de pensión digan, no voy a tomar tanto riesgo de duración, voy a irme un poquito más corto en la duración y entonces no hay tanta demanda en la parte larga de la curva y por lo tanto hace que los tipos suban, ¿no? Entonces, todo se puede explicar con, siempre he dicho, más matemática, menos fatalismo, y creo que ese es el caso de Japón hoy en día. Qué interesante. Hemos pegado un repaso muy bueno, yo creo, a la situación macro y de renta fija global. Y quería pasar a preguntarte por una idea que has introducido últimamente, que es que con la máquina de liquidez incremental que tenemos y los flujos de capital y los ETFs y fondos pasivos, pues como que las valoraciones de las empresas y las ganancias ya no tienen tanto peso, ¿no? Pero si vemos la gráfica, por ejemplo, del S&P 500 contra la evolución de earnings o del Dow Jones y tal, más o menos históricamente, con ciertas desviaciones en momentos concretos, pero siempre ha tendido a justificarse a largo plazo el valor del índice con las ganancias. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué idea es la que tienes y por qué argumentas esta afirmación? Mi tesis es que vivimos en una era muy distinta a la que vivíamos hace 20, 30 años, donde los fundamentales eran lo que dictaban cuánto debería ser el precio de una acción. Entonces, en esa era, los tipos eran muy importantes. Eran quien conducía el coche, los tipos. Y la liquidez iba en el asiento del pasajero. Hoy en día ya no es así. Después del 2008 y especialmente después de COVID, los gobiernos han inyectado una cantidad tan brutal de dinero y los bancos centrales han creado una cantidad tan brutal de dinero que ha distorsionado a los mercados. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente estoy explicando qué está sucediendo. Y eso lo que hace es borrar la señal de los fundamentales. En la economía ya no es tan claro que el fundamental sea lo más importante para dictar si una acción está cara o barata, como antes sí se podía hacer. Antes no había esta cantidad de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si a la liquidez además le agregas un componente que se llaman los ETFs, inversión pasiva, revoluciona todo el concepto de el value investing, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Los ETFs son una de las 4 Fs que yo he hablado varias veces que han cambiado el panorama de inversión actual. Los ETFs son máquinas violentamente ganadoras. A mí me sorprende lo fabulosos que son los ETFs al alza. Están hechos para ganar. Están hechos para cuando las acciones dentro de ese ETF, alguna empresa empieza a quedar rezagada, ¿sabes qué le sucede? Va para afuera y entra uno ganador. Están hechas estructuralmente para ganar. Y los ETFs invierten sin pensar en fundamentales, invierten algorítmicamente, invierten automáticamente flujos. Les entran $100 de alguien y esos $100 los van a distribuir de acuerdo a la capitalización de mercado de cada empresa que haya en el índice. Entonces, por ejemplo, si hay un índice que tiene Google y Apple y Google representa un 15% del índice y Apple representa un 10% del índice, entonces de esos $100, 15 dólares van a Google y 10 van a ir a Apple y así sucesivamente hasta invertir los $100. Pero es que no es un buen momento para comprar acciones ETF, no es gestor pasivo, no es porque están caras las acciones. Sí, espera ahí sentado, tío. Voy a invertir estos $100 automáticamente. Un gestor activo te dice, no, yo tengo discrecionalidad. Yo considero bajo mi razonamiento e inteligencia mía que las acciones están sobrevaloradas y por lo tanto esos $100 que me entraron de Javi, solo voy a invertir 15 y 85 voy a dejarlos en efectivo. Pueden darse ese lujo. Un ETF pasivo no lo hace.
invierte sin fundamentales de por medio, nadie saca una calculadora y calcula el PER, se invierte directamente. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que una sobreabundancia de liquidez como la que te estaba diciendo, que además es canalizada hacia los ETFs forzosamente, porque piénsalo, las personas compran ETFs, las empresas compran ETFs, los gestores compran ETFs. De alguna manera, en la escalera de pasos que hay de la economía real, en algún momento llega un ETF. Entonces, si siempre hay un flujo hacia estas máquinas ganadoras llamadas ETFs y estas invierten pasivamente y sin fundamentales de por medio, no es de sorprenderse que las empresas grandes sean cada vez más grandes, más poderosas, más influyentes y sus valoraciones cada vez sean mucho más grandes con respecto a todo el índice, porque están siendo nutridas diariamente por liquidez que entra y mecánicamente va hacia esa empresa independientemente de donde esté su PER, PIR o PUR. Entonces, de repente, el tema de invertir según fundamentales entra en duda. Porque no, las acciones están muy caras. Está bien. ¿Cuánto tiempo llevas sentado en efectivo porque las acciones están caras? Llevo 2 años. Genial. Yo llevo 2 años de ganar. Entonces, no sé cuál será en qué estás esperando, pero así es como se está invirtiendo últimamente los flujos de liquidez. Y yo creo que solamente se hará peor en el sentido de que cada vez habrá más liquidez y los ETFs son los que más se nutren o distribuyen esos flujos a las empresas. Entonces, cuando se dice que las empresas están caras, yo siempre digo, ¿están caras de acuerdo a cuál era? ¿A la era de los 70s, 80s o hoy en día? Es como decir, Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto que ha habido en la historia. Depende de la era, diría yo, porque son eras muy distintas. Entonces, es la misma analogía. ¿Están caras? Sí, si tenés en tu cabeza la idea de que los mercados tienen que revertir a la media, sí, probablemente están caras. Pero si decís, tal vez los mercados ya no revierten a la media. Tal vez esa media quedó atrás porque era una mecánica distinta en los mercados de cómo se invertía versus cómo se hace hoy. Y si esa media dejó de existir, ¿creerías que todavía está caro? No lo tengo tan claro. Entonces, esa es mi idea o mi tesis de que la liquidez hoy conduce el coche y los tipos quedan en el asiento del pasajero. Lo que me gusta de tu idea, Dani, en este punto es que tú no estás diciendo que es la inversión pasiva la que crea la burbuja de valoraciones, sino que quizá lo que está ocurriendo con las valoraciones es simplemente que cuando tú mides también el precio respecto a algo que sistemáticamente va perdiendo valor, ese PER o esa reversión a la media no tiene sentido compararla con un precio fijo de los 70 o los 80 cuando la Reserva Federal tenía tipos al 13% y tenía una deuda sobre PIB infinitamente más baja. Entonces, si te estoy entendiendo bien y corrígeme si es así, un poco tu punto es normal que veamos valoraciones más grandes en las empresas que forman parte del índice en cuanto a lo que está mostrando es como reflejo del mercado que a lo que tú estás comparando sus precios contra algo que sistemáticamente poco a poco va valiendo más y por tanto el mercado prefiere pagarte más veces de una unidad económica que cada vez es un poquito menor en valor contra otra en la que ellos confían que poquito a poco va a ser incrementalmente superior en valor. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Entonces, varias cosas. Primero, empieza a subir de valor. Me gustó lo que dijiste de que la inversión pasiva no genera la burbuja. Es cierto, la inversión pasiva lo que genera es redirigir los flujos que sí crean la burbuja. Hoy en día las valoraciones no son una burbuja. Hoy en día la burbuja está en la liquidez que se está creando para refinanciar o administrar la deuda tan brutal que tenemos a nivel global. Esa liquidez se crea y una vez que se crea, entra en el sistema buscando dónde estacionarse. Y quien ha dicho, ven para acá, han sido los ETFs. Eres bien recibido aquí conmigo. Y reciben estos flujos que constantemente se están creando por cómo la maquinaria funciona.
y los estacionan dentro de sí un ETF donde a su vez benefician a las empresas con mayor capitalización y las que tienen menor capitalización no son tan beneficiadas. Entonces, ¿hay burbuja en el precio de estas acciones? No, yo diría que el precio de estas acciones es el síntoma de una cantidad de liquidez brutal que se está creando, que ahí sí puede haber burbuja. Y además, como bien dijiste, y creo que diste una pista, la degradación de la moneda, o sea, cuánto vale cada unidad de dinero que se ha emitido, cada vez es menor conforme se emiten más unidades, ¿verdad? Es igual que cuando una empresa emite acciones, diluye a sus inversionistas actuales. Cuando se crean nuevas unidades, se degrada la moneda, ese es el concepto que se utiliza. Y entonces, si haces el ratio del precio del activo entre el valor de la unidad o de la moneda, si de repente la moneda vale cada vez menos, el denominador es menor y por lo tanto el ratio da más alto. Entonces, sí, hay burbuja en el precio de esta acción. Probablemente no. Tal vez pueda ser una consecuencia de que la moneda vale menos y entonces ese activo vale más, entre comillas. Y además le agregas el componente que ya hablamos de los flujos de liquidez que entran a inversión pasiva y estos compran sin importar los fundamentales que hayan de por medio. Pasa que a su vez sí que hemos visto cómo incluso en el top de empresas del índice hay movimiento y unas entran y otras salen, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista lo que hacen esos flujos de liquidez es beneficiar a las que están ganando, pero también perjudican rápido a las que no. Porque vemos cuando hay publicación de resultados y para el mercado no son positivos, cómo sí que sigue habiendo volatilidad y bajada en el valor que sí que puede ir provocando salir del índice, ¿no? Sí, y los ETFs también no tienen misericordia hacia el alza, tampoco hacia la baja. ¿Qué significa eso? Que cuando haya una baja fuerte o corrección de mercados, los ETFs pasivos van a vender sin preguntar qué está sucediendo, porque necesitan ajustarse a las valoraciones de capitalización de mercado, a los pesos que hayan dentro del ETF. Entonces van a salir a vender. Y si hoy en día los ETFs son los mayores compradores o uno de los mayores compradores de acciones que hay, imagínate si ese comprador se convierte en un vendedor. Ahí puede ser bastante fuerte lo que puede generar en corrección adicional en los precios, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que hay gente que me ha retado mi tesis y me ha dicho, en un ETF las grandes no son beneficiadas. En mi opinión, sí son altamente beneficiadas, porque una mayor capitalización de mercado genera que puedan financiarse más barato. Una mayor capitalización de mercado significa que tienen más influencia con el gobierno. Una capitalización alta genera que puedan tener más capacidad de negociación con proveedores, con clientes, con terceras partes. Entonces yo sí creo firmemente que un ETF beneficia a las más grandes y no las beneficia tanto a las más pequeñas. Y hay un poco lo que sí que, escuchando a los gestores o profesionales de BlackRock que vinieron aquí de Vanguard, lo que ellos explicaban era que del volumen de cotización que hay en el mercado diario, es decir, pese a que los ETFs gestionen muchísimo dinero, tienen muy poco turnover, apenas hacen operaciones de negociación. En cambio, los gestores activos, los mercados de derivados, de futuros y todo esto, representaban 25 de cada 26 dólares que había movimiento en el mercado. Entonces, como que eran ellos los que realmente sí que podían hacer esas operaciones de compra y venta y que luego los ETFs eran más replicar lo que había pasado con la negociación de los precios de estos ETFs. Sí, la manera en que yo lo resumiría es, los gestores activos pueden, dentro de los gráficos intradiarios o diarios, mover el precio de las acciones. Estoy de acuerdo con eso. Gestores activos mueven el precio de las acciones en tiempos de días, por ejemplo. Pero la tendencia estructural de largo plazo la dictan los gestores pasivos. Porque esos son los que van a seguir haciendo que las capitalizaciones de mercado sigan subiendo y subiendo y subiendo en el largo plazo. Esa es la tendencia. Que dentro de esa tendencia, si ves en un microscopio
dentro de esa tendencia ves fluctuaciones o arriba o hacia abajo, sí, esos son los gestores activos haciendo su magia en los periodos cortos de tiempo. Pero de nuevo, si te haces para atrás y ves a 20,000 kilómetros de altura, te das cuenta que la tendencia estructural es dictada por gestores pasivos a través de los ETFs que invierten indiscriminadamente. Y yo creo, ¿no?, por añadir mi punto de vista a tu tesis, que a los que generan esos cambios no les importa el nombre de la empresa y dentro de la tendencia estructural tampoco. Por eso vemos evoluciones que antes eran las FANG, ahora está por ahí Tesla también de por medio y en 10 años no sabemos cuál habrá, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo en que esos flujos lo que hacen es beneficiar y empujar más a las ganadoras, pero no evita que pueda ser sustituida por otra ganadora. Sí, claro. Y quien dicta si va a ser sustituida o no va a ser la tecnología. Esa es la que hoy en día tienes un blockbuster que era un caballo ganador absoluto y al día siguiente no existía. ¿Quién la destruyó? La tecnología, en forma de Netflix. Entonces, la tecnología siempre va a hacer que ganadores actuales puedan ser retados por nuevas empresas que tienen un mejor modelo de negocios, más barato y que utilizan la tecnología a su favor. Esto es algo que siempre se da, Javi. En los 70 las empresas ganadoras eran las de petroleras, y siempre las empresas ganadoras son las que más red tienen sobre la economía real y más logran utilizar la tecnología a su disposición o a su beneficio. Y yo creo que eso no cambia y que estoy totalmente de acuerdo con vos. Las ganadoras hoy no necesariamente son las ganadoras mañanas, pero entre más fuerte sea la red que tienes sobre la economía real, más difícil va a ser quitarlas en el futuro, ¿verdad? Y yo veo entonces, no es casualidad que las grandes tecnológicas estén comprando empresas en áreas que ellas no son fuertes en este momento. Entonces cada vez se hace más difícil ir a pelear contra estos titanes tecnológicos. Dani, por ir acabando, ¿qué factores crees que van a ser los que marquen la pauta en el mercado de acciones en 2026? Yo creo que, bueno, firme a mi tesis, la liquidez es lo que más va a dictar. Veo un 2026 que puede ser hasta parecido al 2025, te soy honesto. Si la liquidez no hay algo que genere, que se impulse fuertemente, que haya una creación fuerte de liquidez, no veo a los mercados reaccionando a la luna, como se dice. Eh, y entonces le tengo muy puestos los ojos a las posibles fuentes de liquidez y cómo estos están gestionando o qué declaraciones se están dando en las noticias, etcétera. Pero hasta este momento, y a no ser que se rompa algo, ¿verdad? Siempre que se rompa algo, viene liquidez forzosamente. Pero si nada se rompe, yo creo que podríamos tener un mercado bastante horizontal en los próximos meses y también en el 2026. Pero bueno, lo que me cambiaría la idea es si por alguna razón hay una necesidad forzosa para inyectar liquidez a saco. ¿Crees que esto el primero en cotizarlo ha sido Bitcoin? Sí, creo que sí. Bitcoin me gusta mucho esta pregunta porque me permite explicar esto. Es muy extraño si te das cuenta de que Bitcoin más bien ha estado estancado y a la baja, a pesar de que, por ejemplo, Ethereum le ha ido mejor a Ethereum este año. Hemos visto tecnológicas al alza que usualmente están muy correlacionadas con Bitcoin, ¿verdad? Se dice que Bitcoin es una tecnológica con esteroides. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué será lo que está sucediendo? Es difícil explicarlo. Pero el otro día leí una tesis que me voló la cabeza y es que, ¿has visto este concepto de que cuando creas una empresa y la haces pública, el fundador tiene muchísimas acciones que contractualmente no puede vender en el corto plazo, pero lo puede vender a los 2, 3 años, ¿verdad? Y ahí es donde se hacen millonarios los creadores de empresas. Se hacen millonarios cuando ya logran vender sus acciones en un mercado público con liquidez que está dispuesto a aceptárselas. En el día 1 que se creó la empresa y ellos tenían todas las acciones, ¿alguien les hubiera comprado esas acciones? No. Nadie sabe qué es esa empresa, no hay un mercado para esas acciones, entonces no hay demanda.
pero cuando se va al mercado y se hace un IPO, es lo que se llama, una emisión en bolsa, entonces ahí se crea demanda para esas acciones. Si lo traemos al concepto de Bitcoin, lo que hemos visto son ballenas históricas que han acumulado Bitcoins, y me quito el sombrero porque no había regulación a favor de Bitcoin, no había un mercado profundo en Bitcoin. Si vendías un poco de Bitcoin, se movía el precio violentamente. No había rieles todavía en temas de blockchain y de on-ramp que favorecieran el uso de Bitcoin, por ejemplo. No había la adopción de Bitcoin que hay hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos que compraron, esas ballenas que compraron en esos momentos tan nublado de Bitcoin que no se sabía qué iba a suceder, son el equivalente a ese fundador de esa empresa que creó una empresa con una idea de que en el futuro iba a ser exitoso. Entonces, ahora adelantamos el tiempo y vemos que hay regulación propicia para poder vender Bitcoin sin ser cuestionado. Hay mercado líquido y profundo que te va a recibir ese Bitcoin sin destruir el precio. Y de repente no es coincidencia en mi cabeza que estas ballenas sean el equivalente a este fundador de la empresa que está deshaciéndose de sus acciones para tener su vida lista en cuanto a ser millonario. Estas ballenas lo que están haciendo es deshaciéndose de estos bitcoins que adquirieron en tiempos anteriores y generando una ganancia exorbitante, ahora que hay condiciones propicias para poder deshacerse del bitcoin. Entonces, me parece interesantísimo esa idea y eso es lo que probablemente ha puesto un techo en que el precio del bitcoin no suba y más bien tienda a estancarse o a bajar, y son las ballenas deshaciéndose de estas posiciones tan grandes que hoy pueden hacerlo dadas las condiciones que existen. Yo creo que la teoría tiene todo el sentido del mundo porque era el momento adecuado ahora que ha entrado dinero institucional, que los mercados son amplios y hay liquidez suficiente para poder deshacer las cantidades tan grandes que están deshaciendo, porque esto si lo llegan a hacer hace 5 años, es que igual se hubieran cargado el futuro de Bitcoin, entonces han sido muy inteligentes. Y respecto al oro, que hemos visto este año pues, mejor activo de inversión, desde el año 2000 la rentabilidad acumulada superando al SP500, al Nasdaq. ¿Cómo lo ves tú, no? En este momento que la inyección de liquidez está pausada, pero también hemos visto que el oro no es tan sensible a la liquidez a corto plazo, porque su subida exponencial ha venido este año y el año anterior, ¿no? Cuando quizá ya estábamos en un momento más de pausa de liquidez. Sí, yo creo que el oro está sobreextendido, si me preguntas a mí, en cuanto a su precio. El oro se ha beneficiado de la oportunidad de negocio de la degradación, ¿verdad? Se llama el debasement trade en inglés. En español es la transacción de degradación de moneda, que es el concepto de que el retail ha entendido de que su moneda está siendo devaluada o degradada y por lo tanto han querido comprar una cobertura en forma de oro. Eso, más bancos centrales de mercados emergentes, como hablamos, comprando, lleva el precio al alza, sí o sí, ¿no? Pero yo creo que ya ha dejado de tener un poco de fundamentales y ha entrado en zona de especulación, porque si te das cuenta, ha empezado a ser altamente volátil el precio de oro. No tiende a ser así el oro. No tiende a moverse con volatilidades como las de las acciones, por ejemplo. Y eso a mí lo que me dice es, hay compradores que están ahí simplemente por especular con el alza que ha habido. Entonces yo creo que ya tiene varios ingredientes distintos a simplemente buscar una cobertura monetaria. Entonces, no me extrañaría que corrija el oro en el cercano plazo, en el corto plazo, pero en sí, si yo te preguntara, Javi, ¿vos crees que los gobiernos van a dejar de gastar? ¿Vos crees que los bancos centrales van a dejar de crear liquidez si la economía financiera la necesita? Yo creo que la respuesta más es no. Si esa es tu visión y si te das cuenta además de que la economía real cada vez más está más financializada, o sea, más adicta al precio de los activos financieros para generar riqueza, entonces te das cuenta que los bancos centrales no pueden dejar caer a los mercados. Si ese es tu panorama, entonces el oro siempre va a ser un bote de seguridad cuando se empiece a hundir la moneda, digámosle así, una analogía bastante alarmante, pero siempre va a tener su rol
en un escenario donde la creación de nueva liquidez pareciese que no tiene marcha atrás y que yo digo, ojalá no tenga marcha atrás. No, qué irresponsables que son los gobiernos. Tienen que dejar de endeudarse, tienen que dejar de gastar. Los bancos centrales tienen que dejar caer los mercados financieros. Eso suena muy bien en una clase de universidad, pero en la realidad, el efecto que puede tener en la economía real, que está adicta a los precios de los activos financieros hoy en día, a diferencia de los 70s y 80s, donde un salario te generaba riqueza, hoy en día no. Entonces, yo no veo tan claro que pueda hacerse marcha atrás la maquinaria y espero que no se haga, honestamente, por las consecuencias que puede traer. Y os animo a todos a que os veáis el anterior episodio que hicimos, porque ahí sí que profundizamos más, ¿no? En qué pasaría si se frena esta maquinaria, si se frena, cómo puede afectar a la economía real y cómo esto puede llevar a mucha gente a una situación complicada. Entonces esa es la disyuntiva que tienen que tomar los gobiernos, ¿no? Entre, oye, seguir alimentando la maquinaria de liquidez deuda o poner un freno a esto y asumir a corto plazo consecuencias muy graves. Pues Dani, ha sido un auténtico placer tenerte una vez más aquí. Es la segunda vez, espero que haya una tercera. Aprendemos muchísimo siempre de ti, de tu experiencia, de tu visión, de tu conocimiento, de la manera tan bonita que tienes de explicar. Así que mil gracias por haber venido una vez más al Investalks. No, a vos siempre es un placer estar aquí. Gracias.